Oficialmente le damos la bienvenida a este curso de diaconado. Bueno, exactamente son muchos los llamados, pocos los escogidos, así es como lo dice el Señor. Y esta grabación va a quedar acá para que tanto ustedes puedan compartir o bien volver a ver este mensaje, ¿verdad? Hoy comienzan ustedes un nuevo camino. Hoy comenzamos en el ministerio una nueva etapa, algo de lo que ya Dios nos venía hablando al pastor y a mí, de que hiciéramos este curso para las personas que estén interesadas en caminar, en superarse en los caminos del Señor, en comprometerse. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Vamos a estarnos apoyando en un libro que ya está escrito, no sé si alcanzan a ver, Dios de orden. Esto está escrito por nuestro apóstol Israel Montealegre. También vamos a apoyarnos en otro libro de Bienaventurados los discípulos. Bienaventurados los discípulos, este es por el pastor Fran López. Y también vamos a apoyarnos en otro librito que es la conducta del creyente. Son temas muy importantes. Este es de Morris William. No sé qué tan largo vaya a ser este curso porque creo que es algo que vamos a iniciar y no vamos a terminar de estudiarlo en un tiempo, decir 2, 3 meses, no. Esto vamos a pasar años, creo, estudiándolo. De alguna manera vamos a sacar tiempo porque también hay que entrenarlos en algo que se llama los conceptos financieros, ¿verdad? Los conceptos financieros. Todo creyente tiene que tener finanzas saludables. Y si no es así, si no están pasando por sanidad de finanzas, algo está sucediendo que se tiene que hacer ajuste. Es verdad que somos personas de fe, es verdad que somos personas de oración, pero hay algunas cosas de las que nosotros nos corresponde hacer en cada área de nuestra vida, ¿verdad? En toda la área, todos los aspectos de nuestra vida, tanto familiar como nuestra relación con Dios principalmente, en el servicio al Señor, la parte de la finanza, eh, en nuestra fe, muchos aspectos interesantes que tenemos que tomar en cuenta. Así es que de alguna forma vamos a sacar tiempo después de los servicios y por lo menos en los domingos, ¿no? A hablar un poquitico, en vez de quedarnos ahí en el lobby, como siempre nos quedamos, pues vamos unos 10 minutos a reunirnos para ver cómo andan las cosas. ¿Está bien? Oficialmente va a ser así de lunes a lunes. Pablo, bendiciones, Pablito, Dios te bendiga, Pablo. Qué bendición, qué sorpresa, Pablo. Bendiciones, pastora. Buenas noches. Buenas noches, Pablo, qué gusto que estés aquí. Gracias, pastora. Sí, Bendiciones para todos. te bendigo. Saludos. Me acabas de sorprender. Bendiciones, hermano Pablito, bienvenido. ¿Cómo está mi hermana Bienvenido. María? Bendiciones. Bien, Bendiciones, bien, hermano gracias a Dios. Pablo. Bendiciones, hermana Mariela. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Gracias igual. Pablito, estamos grabando esta clase para que así la tengan ustedes, tengan la oportunidad de volverla a escuchar. Ok, las Ah, veces que ok, quieran, la vamos a está, poner en está YouTube bi- también. está bien, pastora. Vamos a ponerla en YouTube y vamos a compartir el link para que lo tengan ustedes. Bienvenido, la verdad me sorprendiste muchísimo. Y eso habla de tu corazón, eso está hablando de tu corazón. Así es que bienvenido oficialmente a este curso para los que aspiran diácono, el ser un diácono en la iglesia, pero no, llevémoslo más que la iglesia, es en el reino de Dios. A veces
hablamos solamente en la iglesia y queremos estar enfocado en la iglesia, pero realmente el Señor nos prepara es para servir en su reino. De eso no podemos perder perspectiva. Amén. Entonces, más bien les escribía en el WhatsApp de la iglesia que los diáconos deben de ser honestos y sin doblez. Es uno de los requisitos. Estoy leyendo en 1 Timoteo 3 los requisitos de los diáconos. 1 Timoteo 3:8. De igual manera, dice, los diáconos deben de ser honestos y sin doblez. Sin doblez significa no tener doble ánimo, no aparentar una cosa y ser otra. Quiero aclararles algo. Aquí vamos a hablar de muchas cosas. Por favor, no te vayas a tomar nada personal. Yo necesito enseñarlo como está en la palabra. Les voy a pedir un favor. No vayan a pensar de que, la pastora dijo esto y esto es porque ella cree esto y esto de mí. No vayan a hacer eso, ¿ok? Eso sería un error. ¿Está bien? Esta preparación es otro nivel. Esta preparación no es para todo mundo. Esta preparación es únicamente para los que tienen el llamado. Aquí es, mejor dicho, donde la leche se convierte en cuajada. Aquí es donde realmente en cursos como este es que uno sabe quiénes son los que están más comprometidos con el reino. No estoy diciendo que nuestros hermanos que están ausentes no lo estén, pero no estén comprometidos, pero están a otro nivel, ¿verdad? Y todos tenemos una velocidad para aprender. Unos son más rápidos que otros, ¿está bien? Unos son más comprometidos que otros, pero lo importante es que todos estemos en el camino. Así es que yo los felicito a ustedes por ser el primer grupo que da este paso tan significativo para nuestro ministerio, porque a partir de hoy nuestro ministerio cambia completamente. Va a cambiar porque, bueno, después de la preparación obviamente vienen estructuras y muchas otras cosas de las cuales no habíamos implementado y que vamos a comenzar a implementar. Así es que es bueno contar con ustedes. Dios me los bendiga. Y desde ya desato una bendición muy especial sobre sus vidas. Respecto a lo que estábamos hablando en 1 Timoteo 3, dice que los diáconos deben de ser honestos y sin doblez. Sin doblez es no tener doble cara, sin doblez es no tener doble ánimo. A ver, ayúdenme ustedes ahí que están escuchando, ¿qué más significa no tener doblez? ¿Qué más significa? ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Hagamos esto participativo. ¿Qué más se le ocurre? Hay una cita bíblica que dice, prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. O sea, que si vas a estar en la carne, prefiero que estés en la carne. Si vas a estar en el espíritu, que sea en el espíritu, pero que no seas tibio, que a veces estemos en la carne, que a veces estemos en el espíritu, porque entonces el Señor dice que se apartará de nosotros, nos vomitará. Eso significa que hay un desagrado, ¿verdad? Eso es lo que está dándonos a entender ese versículo. Así es que sin doblez no es tener dos caras, no es tener doble ánimo, sino que estar firme en la fe, sabiendo que servimos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Y el diaconado es otro nivel de servicio. Esto, otro nivel de servicio, con otras responsabilidades. Son otras situaciones a las que se van a encontrar. Y yo se los tengo que decir y no es para asustarlos. Pero el diaconado lleva responsabilidades, por ejemplo, saber liderar aún cuando sepas que puedan estar en tu contra. Aún cuando sepas que dijeron algo que no es verdad
y aún tenemos que seguir adelante, ¿ok? El diaconado es un llamado que va en el camino del pastorado. Quien hace su buena labor como diaconado es candidato al pastorado. Ahí en el mismo capítulo de 1 Timoteo 3, también están los requisitos el del pastorado, de lo que es el obispado, ¿verdad? Entonces, no es avispa, es obispo, ¿ok? Claro que hay que estar avispa, dice, pero es obispo, ¿está bien? O pastor, exactamente. Entonces, sabemos que todo lo constituye el Señor, ¿no? A algunos constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, maestros y profetas. Y todos los ministerios son hermosos y son constituidos, o sea que es legal, constitución, es una legalidad. No más que el maestro es el que enseña al profeta, el maestro es el que enseña al apóstol, el maestro es el que forma a los evangelistas, el maestro es el que forma a los pastores, ¿verdad? Entonces, el enseñar es un privilegio, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, enseñarnos un reino del cual no conocíamos, ¿está bien? Y por las enseñanzas de Jesús es que vienen todos los demás ministerios. Él como maestro formó apóstoles, formó discípulos, formó los evangelistas, formó, ¿verdad?, a los profetas, ¿cierto? Entonces es necesario saber de que si tu llamado es enseñar la palabra, pues es tremendo llamado. ¿Está bien? Es buenísimo, es tremendo llamado. El diaconado tiene responsabilidades y una de ellas es saber tratar con la carne de la gente. La gente en ocasiones son, bueno, gente que llega a nuestra iglesia, hermanitos, amados en la fe, pero mantienen en la carne. Y uno tiene que tener la sabiduría dada obviamente por el Señor, ministrar sabiduría, que cómo uno va a lidiar con la carne de los demás. ¿Está bien? Porque no todo el tiempo te van a recibir a bien lo que le digan. El diaconado, en otras palabras, son los hombros donde los pastores comparten sus cargas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Y yo espero que acepten el reto, que después de la primera clase ya no vuelvan a la segunda. O sea, no, si es así, mejor ya ni regreso a la segunda clase. Sino que son los hombros donde los pastores comparten las cargas del ministerio. ¿Okay? No es que el ministerio sea una carga, sino que hay una responsabilidad en varias áreas de las cuales los pastores no pueden estar todo pendientes. ¿Okay? Por eso les digo que va a haber nuevas estructuras de las cuales vamos a implementar. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les muestro los libros. Llegó nuevamente, porque llegó Pablito para que luego yo voy a hacer un resumen de estos libros para hacerles un libro a ustedes. Dios es un Dios de orden. Este es de nuestro pastor, el apóstol Ok, ok, está bien, Israel pastor. Montealegre. Aquí también está bienaventurados los discípulos. Saben de que bienaventurados significa más que dichosos. Y él es del pastor Fran López, que tiene una iglesia hermosa, una iglesia bendecida ahí en el Doral. Y tenemos también a Morris William con el libro La conducta del creyente, una lámpara prendida. Y este hermoso libro que habla de las finanzas, conceptos financieros. Esta es la salud financiera del creyente. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas, haciendo ajustes. Hoy es a manera de introducción y no es que tienes que ser perfecto para comenzar este camino. No, no se trata de eso.
en absoluto. Se trata de que tengas el corazón dispuesto a caminar en este camino y Dios te va perfeccionando. No hay que ser, Dios no está buscando perfección, está buscando corazones dispuestos y Él va a hacer la obra en nosotros. Y junto con la nueva asignación, Dios te capacita para desarrollar esa nueva asignación. Eso es así. Dios te capacita, viene un nuevo manto sobre ti. Entonces Dios no está buscando a personas perfectas en cuestiones de ausencia de faltas, no, de ninguna manera, sino que el Señor te va capacitando y nos vamos a equivocar y vamos a volver a pedir perdón y vamos a equivocarnos otra vez y vamos a decir, Dios mío, este llamado no es para mí. No, no, yo no puedo con esta gente cabeza dura. No es que uno le dice blanco y ellos dicen negro. Ay, Señor, yo no puedo. Y así nos pasa a todos. Así nos pasa a todos los que tenemos llamado. Pero lo importante es continuar, seguir adelante. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él sabía a lo que iba. Él sabía que Él era el cordero que iba a ser sacrificado, que iba a estar en esa cruz, que iba a ser, que iba a sufrir de la forma como iba a sufrir por un montón de gente pecadora, que a la vista de nosotros los humanos no decíamos, no, ¿qué? Nos hubiera tocado a nosotros, decimos, no, yo no voy a morir por un delincuente, yo no voy a... En cambio, Jesús lo hizo. Y eso fue por puro amor, una esencia perfecta del amor. Y lo quiso manifestar de esa manera y era la única forma para que esto que nos separaba del Padre volviéramos a Él. ¿Estamos claros? Entonces van a ser varios libros de apoyo y tenemos que entender algo importantísimo. ¿A quién le estamos sirviendo? Tenemos que entender qué es el reino y la clase de hoy nos vamos a enfocar sobre eso. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A qué rey le estamos sirviendo? Llegó el pastor. Sí, llegó el pastor. Es siempre importante tener a alguien que te levante en el momento que tú quieres dejarlo todo. ¿Está bien? Es importante caminar en dos, de dos en dos. Aquí estamos, este grupo, que ahora somos, a ver, 6, ¿verdad? Estamos acá. Bueno, 6 y el Espíritu Santo con nosotros, 7, el número perfecto. Entonces, es importante mantenernos en oración, llamarnos entre nosotros y decir cómo nos estamos sintiendo. Cuando nos sintamos agotados, nos sintamos cansados, cuando creemos que no va para ningún lado, o que simplemente no es para nosotros el llamado y queremos regresarnos, es importante llamar a otra persona porque dice la palabra que si uno cae, el otro lo levantará. ¿Ok? Así es que es importantísimo que cuando nuestro carácter, el mal carácter que nos tenemos, explotemos en enojo, haya alguien con una voz suave como la de mi esposo para que diga, Zoraida, te calmas. Zoraida, te calmas ahora. Y yo echando ahí fuego por la nariz. Y llega la palabra suave y me dice, te calmas, que todo va a estar bien. Y vuelve otra vez la fe, la ganas de seguir, etcétera. ¿Está bien? Aquí estamos hablando de lo más honesto, de lo más sincero posible. Así que vamos a hablar acerca del reino de Dios. ¿A qué rey es que nosotros estamos, eh, estamos sirviendo? Porque si no conocemos
¿A quién estamos sirviendo? De por ahí viene el cansancio, el agotamiento, las ganas de renunciar. Y decimos, pero esto no va para ningún lado. Y tenemos que saber que el reino de Dios tiene muchas características de las que hemos leído en la palabra, pero se ha ido por alto. El reino de Dios, dijo Jesús, ha llegado a ustedes. ¿Verdad que sí? Lo leemos. El reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Es uno de los versículos bíblicos. Ustedes lo pueden leer en Mateo 3:2, que el reino de Dios ha llegado. Mire, en todo el Nuevo Testamento, solo tomando en cuenta el Nuevo Testamento, se menciona más de 150 veces el reino de Dios, ¿ok? Se habla del reino de Dios, se habla de tu reino, eh, para que usted lo distinga. El reino de Dios se menciona más de 150 veces. Se dice que el Señor Jesús lo dijo de esta manera: arrepiéntese en Mateo 3:2, arrepentíos. Estoy leyendo de la versión Reina Valera del 60, pero si lo ponemos en la contemporánea, va a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa que el reino de los cielos estaba lejos, ¿verdad que sí? Estaba lejos, ahora se ha acercado. Vamos a leer varios versículos. Me están prestando atención, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, me gustaría verlos. A diferencia de otros seminarios, este sí me gustaría verlos. Si pueden, si están trabajando, pues está bien que mantengan así su cámara. Pero si pueden, si es posible que los pueda ver, abran sus cámaras de video para verlos. Dice en Mateo, ¡ey! ¿Lo instalaste? ¿Ya lo instalaste, Mari? Nada, no se te escucha nada. Tienes cerrado el micrófono. ¿Lo instalaste? Sí, ya terminé, lo estoy recogiendo ya la basura. Ok, Ya lo tranquilo, tengo funcionando. tranquilo. Apague ahí el micrófono. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que les viene a ustedes, lo primerito que les viene a la cabeza con esa expresión? El reino de los cielos se ha acercado. Eso es porque estaba lejos, ¿verdad? ¿Sí? Estaba lejos. Es porque estaba distante. Es porque el hombre, la humanidad, no podía relacionarse con el reino de Dios. Pero hubo uno que nos trajo el reino de Dios a la humanidad, nuestro Señor Jesús. ¿Estamos claros? A ese es el que le estamos sirviendo, al Rey, el que nos trajo el reino, un reino que para nosotros era inalcanzable. No podía venir ese reino, no podíamos disfrutar de ese reino. Pero el Señor le dijo, cambien de rumbo, cambien de camino, cambien de vida, arrepiéntense. Eso significa arrepentirse, cambiar una manera de pensar, caminar diferente, buscar llevar la vida de una manera diferente. Eso es arrepentirse, cambiar de dirección, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Estaba distante. Si leemos Mateo 4:17, dice que Jesús comenzó a predicar y a decir que el reino de los cielos se había acercado. Ahí lo está confirmando. Mateo 3:2 y Mateo 4:17
dice lo mismo. Cuando ustedes ven en la palabra que se repite, escuchen, en la repetición, ahí están los dos testigos, se llama dos testigos, la palabra se confirma, la palabra, Dios te habla y luego se confirma con la misma palabra, porque por medio de dos o tres testigos Dios habla. Entonces aquí mismo la palabra está hablando y está confirmando. Hay dos citas bíblicas donde se repite lo mismo. Eso significa que Dios está hablando y Dios está confirmando. No se les vaya a olvidar esto, ¿está bien? Dios está hablando y Dios está confirmando. Les repito las citas, Mateo 3:2 y Mateo 4:17. Vamos a la siguiente. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí estamos hablando de pertenencia. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres de espíritu. Pero no estamos hablando de pobre, de la pobreza económica, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del pobre, de aquel que se considera que le falta algo, aquel que cree que ya lo sabe todo, que sabe mucha Biblia, que ya tiene los mejores dones, que sus talentos son los mejores talentos, que a ese nadie le puede enseñar. Entonces ese no es pobre de espíritu. Esa persona es un altivo. Y dice la palabra de Dios que bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurado significa más que dichosos. ¿Están aquí? Más que dichosos. Aquellos que creen que siempre necesitan saber algo más de Dios. No es que se lo crean completo, sino que se disfrutan la palabra, se la disfrutan, como un manjar, se lo disfrutan. Aunque en ocasiones esa palabra puede ser dulce en nuestra boca, pero amarga en las entrañas, porque nos habla para corregirnos. Y aunque sea dulce en nuestro paladar, en las entrañas se vuelve amarga, porque está separando la carne del espíritu, porque está separando lo que no viene de Dios y la palabra nos habla, ¿verdad? Entonces, el pobre de espíritu es se relaciona a aquellas personas que consideran que necesitan de Dios todo el tiempo. ¿Quedó claro esa parte, verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces ya sabemos que el reino de Dios estaba distante y sabemos que el reino de Dios le pertenece a alguien. Estaba distante y que el reino de Dios le pertenece a alguien, a aquellos que anhelan más del Señor. Amén. Luego dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea que el reino viene. Ya sabemos, se acerca, el reino viene y pertenece a alguien. Escuchen este otro, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto lo estaba diciendo para el Señor, lo estaba enseñando para cuando hablaba del afán. ¿Por qué se afanan por el día de mañana? Vean los pajaritos, todas las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, no tienen granero. Todas esas aves no se levantan a trabajar como tú y yo. Esas aves no se aguantan a un jefe. Esas aves no están esperando un salario. Esas aves no van al supermercado. Esas aves no tienen graneros.
y aún así no están afanadas porque saben que existe un Dios, un Padre que las alimenta a todas. Para cuando el Señor estaba hablando de esos afanes, dice, ¿quién podrá añadir un codo a su estatura? Un codo era la forma de medir, ¿no? Un codo, desde el dedo, del dedo del centro hasta el codo derecho del brazo de un varón. Eso era el codo, esa era la medida antigua de medición. Entonces, ¿quién añadirá un codo de estatura por mucho que se afane? Y en este tiempo que nosotros estamos, el mal de este siglo es el afán. Nos afanamos por todo. Nos afanamos cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar el carro, cómo vamos a pagar. Y el Señor desde el cielo nos está hablando. Lo que sucede es que el Espíritu Santo susurra, la carne grita, la carne te dice, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar el dinero para llegar al mes. Y el Señor desde el cielo te dice, tú estás sirviéndole al dueño del oro y la plata. Y no solamente eres un servidor, eres el hijo, eres la hija. Eres la hija del dueño y creador del oro y la plata. El reino de Dios se acerca a todos aquellos que creen. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? Vamos a leer el siguiente versículo y ya les voy a soltar a qué punto es que quiero llegar. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas, son añadiduras, añadiduras. Escucha esto, Mateo 11:12 dice que desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Con todo esto estamos diciendo, hasta hoy hemos dicho que el reino de Dios se acerca, que el reino de Dios le pertenece a alguien, que el reino de Dios se busca y que el reino de Dios sufre violencia, que también el reino de Dios tiene misterios, según Mateo 13:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pastora, ¿para dónde va con todo esto? Nosotros lo que queremos es un curso de diácono. ¿Para dónde va con todo esto? Es necesario entender a quién estamos sirviendo. Le estamos sirviendo al rey que nos trajo el reino, un reino que estaba distante. Y con todos estos versículos que hemos leído, sabemos que el reino de Dios se acerca, que el reino de Dios le pertenece a los que tienen hambre y sed de la palabra, a los que quieren aprender, que el reino de Dios también le pertenece a alguien, ¿verdad? El que se busca, el reino de Dios se busca y también que sufre violencia. Ahora, dice Mateo 19:24, hay muchos versículos más sobre el reino, esa es tarea tuya. Hay más de 150 versículos acerca del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Tú lo vas a tener que buscar, hay ahora muchas herramientas para que tú los encuentres y tú vayas analizando, así como estamos haciendo
el análisis ahora, ¿no? Que el reino de Dios se acerca, que el reino de Dios le pertenece a alguien, que el reino de Dios se manifiesta, que sufre violencia. Entonces dice Mateo 19:24, otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Otra vez, así como anteriormente no estaba hablando de pobreza financiera, aquí no está hablando tampoco de que los ricos no van a entrar al reino de Dios por ser ricos, no, sino porque aman más las riquezas que a Dios. Una persona que ama más las riquezas, que ama más al dinero, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el reino de Dios no se va a manifestar a una persona que en primer lugar en su corazón está don dinero. Ese no se va a manifestar ahí. El reino de Dios no se va a manifestar a una persona que está priorizando primero el dinero. Y hablamos de dinero porque precisamente en Mateo 19:24 está diciendo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y no es por ser rico, es por el amor a las riquezas. Ese amor a la riqueza que consume, es un amor a la riqueza que desespera, que angustia. El que tiene mucho no duerme pensando que le van a robar. El que tiene mucho tiene 1000 cámaras en su casa, 1000 cámaras en su trabajo, en su empresa. Tiene desconfianza de todos los empleados. Tiene desconfianza hasta de la mamá. No sabe a quién dejarle a guardar algo porque dice, le dejo esto a mi hermano, se lo va a robar. Si le dejo esto a mi papá, es capaz y no me lo devuelve. Si se lo dejo a mi mamá, me va a dejar de hablar mi mamá con tal de no regresarme. El rico que tiene afán por amar las riquezas no es apto para recibir el reino de Dios porque en su corazón ya existe un Dios llamado dinero. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto ya como para ir cerrando este círculo? Estoy diciendo que el reino de Dios es una atmósfera que está contigo todo el tiempo. Tú creas esa atmósfera. El reino de Dios ya te fue dado. Se acercó, te lo trajeron. Jesús te lo trajo. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud respecto al reino? ¿Caminas en este camino de fe desconociendo el reino? Como que el reino de Dios está por allá lejos en el cielo y no está aquí contigo. Cuando lo que Jesús hizo fue traernos el reino. El reino ya está contigo, es una atmósfera que camina contigo. Tú la creas, esa atmósfera, pero hay que saber cómo se crea esa atmósfera. ¿Cómo se crea? Buscándola. Dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios y es entonces cuando viene el dinero, es entonces cuando vienen esas puertas de bendición, estás esperando, es cuando vienen esas empresas, es cuando va a venir todo lo que estás anhelando, es cuando se van a resolver las situaciones que estás esperando que se resuelvan, cuando esos juicios se van a caer, cuando los milagros van a venir. Entonces, ¿por qué te afanas? Y le tenemos que ministrar
tenemos que ministrar a nuestra alma que el reino de Dios es una atmósfera que camina con nosotros. Bienvenida, Maui. Bienvenida, Maui. Estamos en un nuevo Bendiciones. Es bendición. que entro a las 12 de la noche y entonces estoy corriendo. Tranquila, estamos en una nueva temporada de ministerio para aquellos que quieran convertirse en diáconos de la iglesia, del ministerio, y el diaconado es el camino para el pastorado. Y si somos fieles como diáconos, entonces este es el entrenamiento, esto es teoría y práctica. Entonces, el Señor dice que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner. Entonces, este es un camino de entrenamiento. Y hemos hablado muchas cosas interesantes, las cuales ya han quedado grabadas, Magui, para que tú las puedas ver después. Si tú te sientes llamada a ser diácona, porque según lo que estábamos leyendo en los versículos que hoy enviamos por WhatsApp, hay unos versículos de los que habla de las mujeres, precisamente en el 11. Entonces las mujeres no podemos quedarnos atrás creyendo con una mentalidad que por ahí la tradición nos enseñó, ¿verdad? Las mujeres, según dice Primera de Timoteo 3, nos invita. Las mujeres, por su parte, debemos de ser honestas. Dice, ahí están todos los requisitos, ¿verdad? De lo que es el ser para ser diácono. Eso se envió hoy por el WhatsApp de la iglesia. La cita es Primera de Timoteo 3, ¿ok? Y esta grabación que estamos dejando acá, luego la pueden escuchar por completo y estamos resumiendo, tratando de resumir para entender un poco a qué rey estamos sirviendo, por qué le estamos sirviendo, quién es este rey, es el que nos trajo el reino. El reino estaba distante y este rey al que le servimos, nuestro Señor Jesucristo, es el rey que nos trajo el reino, porque estaba distante. El Señor lo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estaba distante por el pecado que nos separaba, completamente del Padre. El Señor Jesús lo que vino fue a reconciliarnos con el Padre. Entonces, según lo que hemos leído hasta este momento, para hacer un resumen, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios demanda un cambio de dirección en nuestras vidas, un compromiso, caminar viendo al Rey, no viendo a las personas, no viendo sus errores, es viendo al Rey. El reino de Dios se nos ha entregado. Dice que se le entrega a aquellos que se sienten pobres de espíritu, y no es pobre de finanzas, no hablemos de esa pobreza. Estamos hablando de aquel que siente que siempre le hace falta algo y que necesita del Señor. Por eso somos pobres de espíritu, porque somos necesitados de una palabra de Dios. El pobre vive necesitado de todo. Entonces es una comparación. El pobre de espíritu está necesitado siempre de una palabra viva. Entonces por eso dice, bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Hemos dicho que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, que el reino de Dios se busca. El reino de Dios le pertenece al pobre de espíritu. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Todas estas citas bíblicas ya el pastor las puso ahí en la columna de los comentarios, y además esta clase queda grabada y vamos a ponerle como título el reino de Dios.
¿qué es para ti el reino de Dios? Diácono, ¿qué es para ti el reino de Dios? ¿Está bien? Ese va a ser el título que vamos a poner para esta enseñanza. Entonces, hablando en estos versículos bíblicos, habla de pobres, habla de ricos, que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Así se llamaba una puerta de acceso a Jerusalén. No voy a entrar en detalles, pero el ojo de la aguja era una puerta peatonal en la muralla de Jerusalén. No está hablando de esa aguja de coser, como para que tengamos una idea y aclarar un poquito eso. Bueno, entonces, el reino de Dios le pertenece ¿a quién? A los pobres de espíritu. Está también, dice que sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Además tiene misterios, porque solamente aquellos, dice, para ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y que también dice que un rico se le hace difícil entrar al reino de Dios, pero no por ser rico, sino por el amor a las riquezas. Aquel que tiene en primer lugar el dinero, las riquezas, que a Dios. ¿Y cómo saber quién está en primer lugar en mi corazón? ¿Cómo yo, Zoraida, me doy cuenta quién me está gobernando? ¿Quién me domina? ¿Quién es mi Señor? Si es Dios o si es el dinero. Lo que me diga el dinero, yo obedezco. Entonces ese es mi Señor. Pero si Dios habla y yo obedezco, entonces Dios es mi Señor. Entonces, en el primer lugar, en mi corazón, el que esté sentado en el trono de mi alma, en el trono de mi corazón y de mis pensamientos, ese es mi Señor. Y si don dinero es mi Señor, me va a decir, no ofrendes, no diezmes. Mañana te va a hacer falta. Pero si Dios, el creador del oro y la plata, es mi Señor y es el que está sentado en el trono de mi alma, entonces yo voy a ofrendar, voy a ser generosa, voy a diezmar porque estoy creyendo en la promesa que dice el Señor, que el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Y si yo sé que mi Dios no es mentiroso, porque no es hombre para mentir, Él va a cumplir con esa promesa. Pero le presto más atención a lo que me dice el dinero, porque es el que me está gobernando. Entonces Dios me manda a sembrar y no lo hago porque tengo temor que mañana ese dinero me va a hacer falta. Y muchas personas me dicen, pastora, yo no puedo diezmar porque no tengo. Y es al revés. No tienes porque no diezmas. Porque es mejor un 90% bendecido que un 100% bajo maldición. Y ser diácono de una iglesia, la primera responsabilidad es la obediencia al Señor en todas las áreas. Y se habla de la finanza porque ahí es donde golpea más duro. Las personas que no confían en Dios en el área de las finanzas, les cuesta muchísimo entregar el diezmo. Pastora, ¿y esta clase es para hablar de diezmo? No, esta clase es para hablar del reino de Dios y entender un poquito más a qué rey es que le servimos. Es aquel que se ocupa de nosotros, aquel del que conoce nuestro mañana, y entender un poco y confiar más en el Rey que si envió, en Dios que envió a su Hijo unigénito para redención y salvación de todo, ¿cuánto más no nos dará todas las demás cosas? El que nos proveerá
según las riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el diaconado es un compromiso de otro nivel. No es únicamente querer ser diácono por ser diácono. Es saber que junto con el diaconado lleva una responsabilidad. Y es la responsabilidad de la obediencia, de la sujeción. Porque así como nosotros nos sujetamos al Señor, las personas que vayan a estar, que Dios nos confíe para ministrar su alma, así también se sujetarán y seguirán nuestro ejemplo. Nuestro gol es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él ofrendaba, él presentaba sus diezmos en el templo, él tenía un tesorero, era Judas, y Judas robaba, y el Señor ahí lo tenía, a sabiendas que robaba, ahí lo tenía. Para él no era el problema que Judas metiera la mano. Él ya lo conocía, le estaba dando la oportunidad que se arrepintiera, ¿verdad? Y el Señor llamó a 12 para extender el reino de Dios en la tierra. No llamó a 100, ni a 200, ni a 1000 personas. Multitudes le seguían, pero fueron unos pocos en los que Dios confió para extender el reino. ¿Quiénes? Aquellos que llamó, que no eran perfectos, porque Dios no está buscando perfección, está buscando, decíamos al inicio, corazones dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo, y en el camino el Señor va haciendo los ajustes. Así que vamos a dejar hasta aquí esta primera clase, reforzando la idea únicamente que el reino de Dios es una atmósfera que nosotros la creamos. El reino de Dios nos fue entregado a través de nuestro Señor Jesucristo, que hay misterios que los tenemos que descubrir, que hay que buscar el reino, que esa es una atmósfera que a donde nosotros lleguemos, esa atmósfera va con nosotros, y que no podemos actuar como que el reino de Dios está lejísimo en el cielo, cuando realmente el reino de Dios se ha acercado a nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Pregunten. ¿Alguna pregunta? María les tiene preguntas. Ella escribe un libro hoy. Sí. Así es que yo sé que luego que terminemos, apaguemos las cámaras y todo, ahí van a venir muchas preguntas a su cabeza. Y es algo que la tienen que, digamos, primeramente lo tienen que hablar con Dios. El llamado al diaconado es espiritual. No es para todo el mundo. No es, yo quiero ser diácono. No. Yo le decía a Mariela, porque fue la primera que entró, yo estoy esperando a muy pocas personas en este curso, muy poquitas, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y este camino del diaconado es de renuncia, de ajustes, de fe, es elevarse a un nuevo nivel, es hacer ajustes. Y ahora sí, para terminar, vamos a leer lo que nos dice 1 Timoteo 3, los requisitos del diácono. Es que a partir del versículo 8 dice, de igual manera los diáconos deben de ser honestos y sin doblez. Ya hablamos eso. El doblez es doble ánimo, decir sí ahora, mañana no, el ser tibio,
el tener doble ánimo, todo eso es doblez, el no ser íntegro. O sea, integridad es una moneda es de oro y vale mucho dinero porque oro por dentro y oro por fuera. Pero si la moneda es de cobre bañada en oro, ya no vale lo mismo, porque te dice, no, por dentro es de cobre y por fuera es de oro, pero no es de oro. Entonces, eso significa doblez. No tener doblez es ser íntegro. Lo que uno aparenta por fuera, ser también por dentro. Y saber que Dios es el que nos está perfeccionando. Aquí no es decir que somos perfectos, no. Somos pecadores cubiertos por la gracia de nuestro Señor. Esa es la verdad. Dice, no, otro requisito, según 1 Timoteo 3:8, dice, no demasiado afecto al vino, esos que toman vino todo el tiempo, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que también deben de guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Mira que hay que guardar el ministerio de la fe. La fe es un ministerio. Dice además el 10. Además, estos primeros deben ser puestos a pruebas. Y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Ponerlo a prueba. Yo tengo que probar el corazón de ustedes. En cualquier momento lo voy a probar, en cualquier momento. Yo les voy a decir, por favor, mira, hoy te toca lavar el baño. No, que a mí no me toca, que yo ya hice el esquello, que le toca a fulana de tal, que tal cosa, que esto, que lo... Hoy te toca predicar. No, que es que yo no me preparé, que no tengo ninguna prédica lista, que yo no sé enseñar. Mira, hoy te toca a los niños. No, ese es trabajo de fulano de tal, lo que pasa. Y comienza por ahí aquella boca a justificarse y a patinar y a patinar y a patinar. Entonces, ¿cómo uno prueba el corazón? Enviándolos a hacer algo. Solamente enviándolos a hacer algo. Para ver su nivel de sujeción y si están en el camino de ser irreprensibles, ¿verdad? Dice también que las mujeres por su parte deben de ser honestas, no calumniadoras, sino que sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben de tener una sola esposa. Para aquellos que querían tener 2 o 3, no se puede. Es una esposa, suficiente con una, ¿ok? Suficiente. No pregúntenle a mi esposa aquí. Suficiente con un. Pablito, Doctora, diga. dice el hermano Roy que quiere que como dice que la cosa del Señor es un círculo, y dice el hermano Roy que quiere que vuelva a la época del rey Salomón. No puede ser, ¿para qué él quiere tener 1000 suegras? Entonces, dice que los diáconos deben de ser de una sola esposa y gobernar bien a sus hijos. Eso sí, gobernar bien a sus hijos y sus casas. Y que también el diácono, dice, pues lo que ejercen bien el diaconado, ganan para sí mismo un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí tienen ustedes, no soy yo la que lo estoy hablando, no soy yo que lo escribí esto está escrito en sus Biblias, ustedes lo pueden leer, léanlo en 10 versiones diferentes para que vean que dice lo mismo y que no soy yo la que lo escribí para hacer el curso. No, sino que ahí están escritos los recursos del diácono. Entonces, el diácono es, a ver, para resumirlo ya en la práctica, es un lugar de honra, pero también de mucha responsabilidad, donde la carga ministerial, los pastores la comparten en los diaconados, en todos los diáconos, ¿ok? La comparten.
y que vamos a estar, obviamente, probando el espíritu, probando el corazón. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta ahora, si con la primera clase se quieren renunciar ya, yo les entiendo. Yo les entiendo. Yo sí, yo siempre pregunto. Ok, Eh, adelante. sí, yo quiero hacerle una pregunta porque usted habla de que nosotros, es decir, los diáconos tienen que estar disponibles, como digo yo, vaya, lo voy a decir en mis palabras y todo lo demás. Yo quiero, yo lo siento en mi corazón, perfecto, pero yo sé que Dios va a suplir esa puerta que necesito para poder dedicarme todo el tiempo, pero mientras tanto, ¿cómo hago? ¿Cómo yo puedo hacer mis domingos trabajo? Yo tengo mi fe de que van a ser libres, pero mientras Amén. tanto, ¿cómo se hace? Fíjate que tú me estás transmitiendo tu tristeza. Yo puedo sentir, Mawen, el anhelo de tu corazón, el sentirte libre de ese trabajo para servirle al Señor los domingos. Y Dios lo va a hacer, Dios va a cumplir el anhelo de tu corazón. Solo espera un poco, Dios va a hacer el milagro, el Señor está viendo y ha escuchado y tenés esta nube de testigos de lo que tú has dicho y va a pasar. Va a llegar el momento que tú vas a estar libre de ese trabajo, va a haber cambios, vas a tener tu domingo para poder servir al Señor en el ministerio. Mientras tanto, lo vas a hacer los días que tú puedas. Acuérdate que tenemos los martes y también tenemos los jueves. Los martes lo hemos dedicado a la oración porque es necesario, dice que el diácono guarda el ministerio de la fe. Y la oración, oramos, es con fe que Dios nos está escuchando. Entonces, la intercesión es parte del ministerio del diaconado. Son los diáconos los que deberían de estar dirigiendo la intercesión. Entonces, ahí tienes esa oportunidad del martes y tienes la oportunidad del jueves cuando puedas también. Y Dios va a honrarte. El Señor te ha escuchado y vamos a orar por eso, para que te veas libre de esa atadura, porque tú lo que te sientes atada a ese trabajo los domingos y tú quieres servir en la iglesia. Así es que de momento hay que trabajar con lo que hay. Y es el martes y el jueves que si tienes la oportunidad de llegar allá, llégate por allá, que entonces así compartimos la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros, la compartimos con ustedes los martes en el tiempo de intercesión, ¿verdad? Amén. Y nada es imposible, Maui. No pierdas la fe, porque yo trabajé 25 años en Brandman. Yo tengo menos de 2 años que tiene domingos libres. Pero pasó, yo tengo los domingos libres y solo los fines de semana es feriado que yo necesito trabajar. Pasó el milagro, exactamente, porque Amén. Yo lo creo, yo el lo creo, pastor yo lo creo. estaba igual, el pastor estaba que trabajaba los domingos y Dios le hizo el milagro. Y estamos en una temporada, gracias al Señor, Dios nos ha puesto en una temporada pues que ha inclinado su oído y estamos felices por eso, que el Señor ha inclinado su oído para escuchar nuestras oraciones y Dios lo ha dicho, que mantendría atentos sus oídos porque Él decidió poner su nombre sobre nuestro templo, que Él estaría ahí escuchando atentamente nuestras oraciones y enviando su respuesta. Y esa es una promesa muy grande, de que el Señor abra los cielos y puede escuchar o sea, quiere escuchar nuestras oraciones. No son perfectas, no existe oración perfecta, solo la de nuestro Señor Jesús, obviamente, eh, porque el corazón es motivado, oramos con una motivación, a veces es personal y no es que esté malo, pero eh, confundimos un poquito lo que es la oración que es la intercesión. Otro día vamos a hablar de ese tema, sobre lo que es oración, intercesión, clamor, gemido. Son diferentes niveles, ¿verdad? De dirigirse al Señor. ¿Alguna otra pregunta?
Digo, Marielita. Pastora, ¿a qué se refiere cuando dice ganancias deshonestas? Bueno, de esos negocios chuecos, negocios chuecos, el declararse en los taxes, declararse, digamos, el matrimonio está junto. Entonces dice la mujer, yo voy dice, se pone de acuerdo el matrimonio y dice, vamos a declarar por separado, porque así le sacamos más dinero al gobierno. Mira, tú te vas a declarar soltera con los hijos. Entonces te van a devolver no sé cuántos miles de dólares por muchacha. Y yo por mi lado, yo hago mis taxes, que entonces así le estamos sacando al gobierno por ambos lados. Eso es ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta es decir, vamos a buscar programas del gobierno y lo vamos a exprimir y después voy a trabajar debajo de la mesa para sacar más ganancias. Esto es para ponerlo en contexto actual, ¿no? Ganancias deshonestas es cualquier cosa chueca de la cual propuesta que nos llega, mira, va a ser muy fácil. Por mí, ahí un día me dijeron, ¿tú conoces a gente con diabetes? Una mujer. Le digo yo, sí, mi mamá tenía diabetes. Ya mi mamá ya ha fallecido, ¿no? Ya tiene 13 años. Mi mamá que partió con el Señor, pero a mí no se me olvida eso. Ya ni me acuerdo el nombre de la mujer que me dice, es que yo estoy abriendo una clínica y necesito gente con diabetes. ¿Y para qué? Mira, yo no sé si puedo decir esto aquí, que no lo... Vamos a parar Vamos a parar mejor esta grabación para que no quede grabado.